Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a mesa de controversia, donde vamos a tener la oportunidad de, más que discutir, de poder expresar diferentes opiniones sobre un mismo proceso, que es la del paciente trasplantado que vuelve a terapia renal sustitutiva. Y para ello tenemos a dos ponentes que van a defender posturas inicialmente antagónicas, pero probablemente con más puntos en común de lo que parece en principio. En primer lugar, vamos a tener a nuestro compañero Román Hernández, que es un nefrólogo del Hospital Universitario de Badajoz. Cuando quieras, Román. Muy bien. Muy buenos días. Quería agradecer al Grupo Sentra y a la SEN la oportunidad de estar aquí pues, en esta controversia de la transición de la terapia renal sustitutiva, que es un tema que poco a poco va ganando interés, que ha sido fruto de controversias y, evidentemente, lo será aquí también. Yo tengo que defender la postura de la vuelta a la diálisis desde el punto de vista de la consulta del trasplante renal y por qué nosotros debemos de llevar este periodo. Y después de una breve introducción trataré de justificar los motivos de mi postura para terminar con una serie de conclusiones que, a buen seguro, pues suscitarán debate. La actividad global de trasplante aumenta a lo largo de los años y, evidentemente, el trasplante renal no se queda atrás. El año pasado, en España, se alcanzó la mayor tasa de trasplante renal por millón de población, superando a Estados Unidos, aunque Estados Unidos sigue siendo el país del mundo que mayor número de procedimientos de trasplante renal tiene, ¿no? La supervivencia de los pacientes trasplantados ha mejorado en el corto plazo y también parece que lo hace en el medio y largo plazo según las series. Sin embargo, la supervivencia de los injertos se ha mejorado también en el corto, pero se mantiene en el medio y largo plazo. Esto hace que cada vez mayor número de pacientes trasplantados pues, vuelvan a diálisis, cuya causa de fallo de injerto, si exceptuamos la muerte con injerto funcionante, pues sigue siendo la causa inmunológica, el rechazo crónico mediado por anticuerpos. A día de hoy, la incidencia de los pacientes que se han trasplantado y vuelven a diálisis, o sea, que empiezan diálisis después de un trasplante, en nuestro país no es bien conocida, si bien en Cataluña está en torno al 15%, en otros países pues, es también variable, ¿no? En el Reino Unido está en torno al 4%, en Estados Unidos puede llegar hasta el 10%, y la prevalencia, según datos oficiales en nuestro país, de los pacientes que han tenido un trasplante previo y que están ahora mismo en diálisis, pues no es conocido por datos oficiales, o por lo menos yo no los he encontrado. Cuando un paciente vuelve a diálisis, supone que tenemos que prepararlo, y hay una constelación de pacientes que se nos pueden presentar, desde el que va a ir a terapia o tratamiento conservador, por ejemplo, el paciente que tiene una supervivencia recortada y va a fallecer probablemente con injerto funcionante, hasta el paciente más perita, probablemente que sea el que se va a volver a trasplantar de un donante vivo. En toda esa constelación de pacientes que se nos presentan, tenemos que atender a una serie de consideraciones. Las consideraciones del cuidado que, por ejemplo, marca la ERCA, la anemia, la acidosis metabólica, el estado de sobrehidratación, el difícil manejo del metabolismo óseo-mineral. Tendremos que ofertar posibilidades de terapia sustitutiva. Si el paciente elige o es candidato a la hemodiálisis, pues prever el acceso vascular. Igualmente, tenemos que tener en consideración el momento en el que tiene que empezar, depende del filtrado glomerular, de la sintomatología, y como mínimo tenemos que también tener en consideración de qué manera vamos a manejar los fármacos inmunosupresores en todo este periodo. En la reunión que tuvieron una serie de expertos y que luego se ha publicado en el Kidney International, establecieron dos definiciones con la idea de poder establecer bien el momento en el que se encuentra el paciente en esta vuelta a diálisis. Se trataba del
failing allograft o del failed allograft. Ambos dos son conceptos que definen en qué punto está el paciente. En el primero de ellos es cuando nosotros entendemos que el paciente va teniendo un descenso del filtrado glomerular, va teniendo un deterioro progresivo de la función del injerto y va a necesitar diálisis en un periodo no mayor de 12 meses. Y el failed allograft sería aquella situación en la que el injerto ha fallado de tal manera que cualquier medida que nosotros intentemos hacer para recuperarle va a ser infructuosa y, por tanto, va a necesitar comenzar la diálisis. ¿Por qué creo yo que trasplante debe de liderar esta transición del paciente? Bueno, pues porque aunque el injerto falle, el paciente sigue siendo un paciente trasplantado. Evidentemente, hay que integrar los cuidados de la ERCA, como he estado comentando previamente, y también se dan en nuestro país pues, una serie de circunstancias hospitalarias, hospitales trasplantadores, hospitales no trasplantadores, con distintas consultas. Yo me centraré en esa parte, ¿de acuerdo?, en las consultas de trasplante, tanto de hospitales trasplantadores como no trasplantadores. Esta vuelta la debemos de llevar asegurando una transición planificada y segura del paciente, es decir, teniendo también en cuenta los aspectos psicológicos del mismo, dando continuidad con el equipo de trasplante, ofreciendo siempre como primera opción la donación de vivo para poder hacer un trasplante preventivo y atendiendo a las circunstancias de cada paciente, manejando juiciosamente la inmunosupresión, evitando la alosensibilización del paciente. Todo ello intentando que la transición no sea fallida, que sería una transición con un mayor porcentaje de pacientes que vuelven a hemodiálisis, por ejemplo, con un catéter venoso central, mayor tasa de infecciones y, evidentemente, retrasos en las activaciones en las listas de espera. Esta transición planificada se basa en el momento también en el que el paciente comienza la diálisis. El timing depende de la lectura que el equipo de trasplante hace sobre el descenso del filtrado glomerular del paciente, sobre la inmunosupresión que tiene, sobre la necesidad a futuro que va a tener de una trasplantectomía o incluso, evidentemente, valorando los síntomas urémicos que pueda tener. Tradicionalmente se ha pensado, se ha dicho que esta transición se hace de manera inadecuada porque los pacientes comenzaban con mayor tasa de catéteres venosos centrales y esto podía estar condicionado porque los médicos dedicados al trasplante estaban más centrados en el manejo de la inmunosupresión y la función del injerto que en todas las cuestiones de control de la enfermedad renal crónica en este momento. A día de hoy esto parece que está cambiando, hay mucha más sensibilidad por parte de los médicos que nos dedicamos al trasplante y ya desde las consultas también se empieza a hablar sobre las modalidades de diálisis, lo cual, o la elección de la modalidad, va a estar guiada por las preferencias del paciente, las capacidades logísticas que tienen los hospitales y los sistemas sanitarios y el riesgo infeccioso individual. Tradicionalmente no se ha potenciado la diálisis peritoneal bajo un concepto de que los pacientes podrían tener mayor riesgo de infección y además tenían más cirugías abdominales, pero ya trabajos bastante antiguos pero robustos demostraban que la hemodiálisis no era superior en supervivencia a la diálisis peritoneal. En caso de que el paciente no tenga opción de diálisis peritoneal u otra técnica, o técnicas domiciliarias, que es una de las cosas que se deberían de ofertar como primeras opciones, hay que hablar sobre el acceso vascular si el paciente va a la hemodiálisis. Tradicionalmente, como digo, los pacientes empiezan con mayor tasa de catéteres venosos centrales. En este trabajo, que es antiguo, pero que tiene muchos pacientes, más de 16.000 americanos, pues más del 66%, 2/3 de los pacientes volvían con catéter venoso central. Y esto parece que es así porque los pacientes se mantienen en los programas de trasplante y luego terminan acelerándose la caída del filtrado glomerular pensando en que pudiera estar influenciado en la resistencia a abandonar el programa por parte de los pacientes y muchas veces también por parte de los clínicos. Hay otro aspecto relevante en la vuelta del paciente a la diálisis y es cubrir el aspecto psicológico. Este momento que es de pérdida del injerto es muy relevante, es muy importante en la experiencia del paciente trasplantado. Estos pacientes sufren un estado mental perturbador, con una sensación de duelo, con un sufrimiento significativo, con gran cantidad de pérdidas que ellos a veces entienden que los clínicos que tienen delante no son sensibles a estas circunstancias
y que con una transición brusca o bien a otras consultas o bien a la diálisis, pues se pierde un poco o se les abandona. Por tanto, el mantenimiento de los pacientes en consultas de trasplante y manejando toda esta transición, pues podría mitigar un poco este sufrimiento. Desde las consultas también debemos reevaluar al paciente para acelerar su trasplante de manera precoz. Precoz ofreciendo siempre el donante vivo. Confiere mayor tasa de supervivencia tanto al receptor como al injerto, similar a un primer trasplante renal. Habría alguna excepción, y esto se puede identificar en la consulta de trasplante, que sería la pérdida del injerto por una recidiva precoz de la enfermedad de base o identificando esa pérdida como una falta de adherencia a los tratamientos. Esas dos circunstancias podrían hacer dudar sobre la oferta precoz de un donante vivo, pero es lo primero que hay que ofrecerle al paciente para un trasplante precoz. Además, los pacientes que vuelven a diálisis desde las consultas de trasplante, en teoría, tienen más probabilidad de estar activos en la lista de espera, porque existe un mejor conocimiento desde las consultas sobre el proceso de evaluación, así como de la atención a los beneficios que el trasplante confiere. No solo hay que acelerar el estudio para relistarlos cuanto antes, sino, como digo, trasplantarlos, dado que su supervivencia es superior a aquellos pacientes que quedan relistados, aunque esta supervivencia se ve mermada o se ve prácticamente fulminada con el paso del tiempo de estos pacientes en lista. Además, esta supervivencia de los pacientes que vuelven se ve pues, borrada en aquellos pacientes que van avanzando en edad. Aquellos que vuelven por encima de los 70 años no van a tener una supervivencia mayor que los relistados en el momento de la vuelta. Para volver a trasplantarse hay que hacer un manejo juicioso de la inmunosupresión. Aquí quizás la consulta de trasplante es donde puede dar un toque de calidad distintivo. Hay una falta de consenso, hay una gran heterogeneidad en cómo se utiliza la inmunosupresión cuando un paciente tiene que volver a diálisis, y esto está basado en la referencia que cada médico tiene sobre los problemas importantes del paciente que tiene delante. ¿Es un paciente frágil? ¿Es un paciente con antecedentes tumoral? ¿Es un paciente con riesgo de infección? ¿Se va a poder trasplantar? ¿Se va a poder trasplantar de vivo? Lo que no ha cambiado son los beneficios y los riesgos de mantener la inmunosupresión. Entre los beneficios, obviamente, está evitar la sensibilización, disminuir la frecuencia con la que los pacientes tienen síndrome de intolerancia al injerto y, evidentemente, conservar la función renal residual. Esta falta de consenso ha hecho que existan múltiples rutas de reducción de inmunosupresión y de incluso retirada, la gran mayoría de ellas basadas en la posibilidad de un retrasplante renal. Aquellos pacientes que se van a poder trasplantar serían pacientes en los que se retira la inmunosupresión, se desciende la inmunosupresión de manera más lenta. Hay muchos protocolos, se empieza con el antimetabolito, el anticalcinurínico, en qué porcentaje de reducción, pero todos ellos llevan al final a suspender la inmunosupresión más allá de los 12 meses si el paciente no se ha podido trasplantar. Pero no solamente la posibilidad de trasplantarse, sino también atendiendo al mantenimiento de función renal residual. Existen protocolos de manejo, pero, como digo, todos ellos con el objetivo de reducción y retirada si el paciente no se trasplanta más allá de los 12 meses. Estos estudios, que son antiguos, pero siguen vigentes, ponen de manifiesto cómo la retirada o el descenso de la inmunosupresión llevan a las mismas consecuencias. Un incremento de anticuerpos anti-HLA de clase 1 o clase 2, independientemente de que los pacientes tengan que ser nefrectomizados o no, un incremento de anticuerpos donante específico y un aumento de la probabilidad de que los pacientes se conviertan en pacientes hiperinmunizados. Es por ello que este manejo juicioso de la inmunosupresión tiene como objetivo evitar la sensibilización de los pacientes, dado que la retirada es un factor predictor de alosensibilización, tanto se haga de manera precoz, antes de los 3 meses, como de manera tardía. Ya se sabe, hoy día se sabe, que mantener la inmunosupresión, evidentemente, puede prevenir la sensibilización del paciente. En concreto, este trabajo pone de manifiesto cómo la retirada del anticalcinurínico al 6º mes aumenta el PRA de los pacientes por encima del 75%, hasta en 4 veces, y el desarrollo de anticuerpos donantes específicos. Pero no solamente la piedra angular, sino que la retirada de toda la inmunosupresión va a hacer que a lo largo del tiempo aumente los anticuerpos anti-HLA de clase 1 y de clase 2.
Cuando estos pacientes están sensibilizados, puede llegar a un punto de hipersensibilización. Hace 10 años que el programa PATI se instauró, es un programa que tiene muy buenos resultados, ha logrado trasplantar casi al 50% de los pacientes que se han incluido, ha acortado la mediana de tiempo de espera de los pacientes en lista casi hasta 15 meses, pero observad cómo hasta el 85% de los pacientes que están incluidos en PATI son hiperinmunizados porque previamente son hiperinmunizados que previamente habían recibido un trasplante renal. Por tanto, la sensibilización del paciente, el manejo juicioso de la inmunosupresión para evitarla es capital, puesto que tiene consecuencias. Incluso dentro del programa PATI, aquellos pacientes que tienen mayor PRA tendrán menos probabilidades de ser trasplantados, más tiempo en lista de espera y, por tanto, probabilidad de fallecer. Como conclusiones, pues lo que prácticamente he dicho al principio, aunque el injerto falla en estos pacientes, el paciente sigue siendo un trasplantado. Considero que la conexión que el paciente tiene con el equipo médico que lo sigue con la consulta de trasplante ayuda a mantener o a mitigar los efectos psicológicos que la vuelta pueda tener. Es por ello que el liderazgo creo que lo debe de tener el equipo de trasplante, porque aporta competencias críticas en la inmunosupresión, en evitar la sensibilización, en ofrecer un donante vivo como primera opción y en acelerar el retrasplante renal en la medida que sea posible por el conocimiento de los procedimientos. Esto debe asegurar, obviamente, una transición planificada para reducir los resultados adversos. Pero aunque esta controversia se basa en dos posturas prácticamente dicotómicas, considero que lo mejor podría ser establecer un modelo como el que tiene las consultas de cardiorrenal, con una persona que sepa o sea experta en ERCA, otra persona que sea experta en trasplante, para dar la mejor cobertura física, psíquica y sobre todo médica al paciente, que es nuestro centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Es para mí un honor presentar a Sandra Beltrán. Ella trabaja en el Hospital PESET, lleva la consulta ERCA y ha creado una consulta ERCA trasplante. Por tanto, nos va a contar no solo la bibliografía, sino su experiencia. Yo aprendo todos los días con ella y mucho de ella, porque compartimos el grupo de EP, y de esto yo creo que es para aprender de su modelo. Nos lo va a presentar ahora. Buenos días a todos. Gracias también al Grupo Centra por invitarme a hablar aquí. Aquí tenemos un par de infiltradas de diálisis peritoneal, que somos María José y yo, que venimos a compartir nuestra experiencia. Estos son mis conflictos de interés. Ya ha dicho Román que cada vez tenemos más trasplantes en España, pero la supervivencia del injerto no supera la supervivencia del paciente, por lo que algún paciente deberá necesitar más de un trasplante, es decir, deberá volver a diálisis tras pérdida del injerto. Y sí que en España, ya son datos del Reddit, hay aproximadamente, hemos visto como en comunidades autónomas como la catalana hay más número de pacientes, pero aproximadamente cada año vuelven a diálisis entre 700 o 800 personas por fracaso del injerto. Y este momento es un momento de alta mortalidad. Aquí veis el continuum, en todo el continuum de la vida renal del paciente, cuál es la mortalidad del paciente que permanece en lista de espera, cómo va aumentando conforme está en diálisis. Hay un pico de mortalidad en el momento del trasplante que desciende de forma importante durante el funcionamiento del injerto, pero como veis que de las transiciones más graves y más peligrosas es cuando el paciente pierde la función del injerto y vuelve a diálisis. No es en el justo momento de empezar diálisis, sino a los 3 meses de estar en diálisis. Y como os digo, de todas las transiciones, la transición del trasplante a la diálisis es una transición peligrosa, inestable, en el que el paciente está triste, abatido, decaído y muy frágil. Es decir, pues hay muchos ingresos y la inestabilidad realmente es importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad en el momento de la transición? Bueno, pues obviamente el momento de la pérdida del injerto, la edad que tiene el paciente en ese momento, ser diabético, estar desnutrido, tener sobrecarga de volumen, un acceso no maduro, bien sea de diálisis peritoneal o un catéter de hemodiálisis, o una fístula no madura, o tener un catéter. Como veis,
El segundo punto son todo factores de riesgo modificables, es decir, nosotros podemos evitar que el paciente llegue en estas condiciones a diálisis. No es un factor de riesgo la duración del injerto, es decir, tiene más riesgo de que le vaya peor al paciente que a lo mejor ha estado solo 3 años trasplantado pero inicia diálisis en peores condiciones que a lo mejor un paciente que lleva 11 años trasplantado pero inicia diálisis en buenas condiciones. Es decir, la duración del injerto no es un factor de riesgo. En esta tabla veis la mortalidad de la diálisis a lo largo del inicio, o sea, en el grupo de pacientes no trasplantado o trasplantado, en la revisión de todos estos artículos. Veis como el grupo que inicia diálisis por fallo del injerto tiene aproximadamente el doble de mortalidad en los primeros 6 meses y el año. Nos viene muy bien este artículo publicado en Nefrología relativamente hace poco, que nos dice que la mortalidad del paciente en hemodiálisis se asocia a cómo inician. Estos son datos del grupo de Castilla-La Mancha y vemos, si os llama la atención, cómo la mortalidad de los pacientes que inician diálisis de forma no programada es la misma de los pacientes que inician diálisis tras fallo del injerto en la revisión de todos los artículos. Es decir, es un poco inaceptable que pacientes que han estado seguidos por nefrólogos durante todo su seguimiento tengan la mortalidad al inicio de diálisis como aquellos pacientes que inician diálisis de forma no programada. También no solo la mortalidad, son momentos de alta morbimortalidad, hay muchos ingresos hospitalarios, el paciente está deprimido, tiene una capacidad funcional que desciende y eso favorece los ingresos hospitalarios. Bueno, pese a saber que es un momento de alta mortalidad y de alta fragilidad, la comunidad nefrológica no nos ponemos de acuerdo en quién tiene que ver a estos pacientes, si lo tiene que hacer la consulta de trasplante o lo tiene que hacer la ERCA. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, pues las guías son bastante recientes, nos dicen que las guías americanas que el cuidado de estos pacientes tiene que ser un modelo compartido entre nefrólogos de trasplante y nefrólogos generales. Las CADIGO dicen de crear clínicas de atención multidisciplinar para hacer una transferencia, así lo dicen, fluida a diálisis. Y las guías inglesas, que son las que llevan más tiempo, las primeras del año 2014, ya dicen que pacientes trasplantados con un filtrado por debajo de 20 deberían ser remitidos a consultas de ERCA, low clearance le llaman, por lo menos 12 meses antes del inicio de diálisis y ya le dan un grado de evidencia 2C. Estas guías de 2014 tienen una renovación, o sea, una actualización del 2023, pero vamos, básicamente mantiene los mismos criterios. ¿Y tenemos alguna evidencia ya, alguna publicación respecto a estas guías? Bueno, pues lo único que hay publicado sobre consultas de ERCA trasplante son estudios ingleses, porque son las guías que salieron primero. Os traigo un par de estudios, que es lo único que he publicado. Este es un estudio del año 2016 al 12 al 16, que comparan 2 centros de trasplante de Inglaterra, de Londres, trasplantados con injerto disfuncionante, que llevan más de un año por trasplante y que son candidatos o a vena peritoneal o a hemodiálisis o a tratamiento conservador o a retrasplante. Son remitidos a 2 centros. El centro A, que tiene una consulta de ERCA de trasplante, llevada por un nefrólogo de ERCA, una enfermera de trasplante, un dietista y un farmacéutico. Y el centro B lo lleva la misma consulta de trasplante, que es el mismo nefrólogo que lo ha llevado durante el trasplante y que tiene acceso a los servicios de enfermería, de dietista, etcétera. Pero básicamente es el mismo nefrólogo, no es una consulta de trasplante. El objetivo principal de este estudio es ver la tasa de retrasplante, el consejo de opciones, o sea, el consejo para tener opciones de terapia renal sustitutiva, para elegir diálisis, la tasa de inclusión en lista de espera, tasa de retrasplante y mortalidad al año. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, pues aquí veis la edad al principio, cuando se remiten los pacientes a estas 2 clínicas. Son pacientes, me llamó la atención, bastante jóvenes, 50, 49 y 70 años, consulta de ERCA y consulta de trasplante, 30% de donante vivo. ¿Y cómo empiezan diálisis? Bueno, pues no hubieron diferencias, un poquito en la hemoglobina, peor los que iban a ERCA de trasplante, más anémicos, más PTH y más uso de vitamina D en el grupo de trasplante, más que el de ERCA. El filtrado también llama la atención, que es un filtrado bajo. Inician diálisis después de la pérdida del injerto con 7 mililitros minuto de filtrado. Y en cuanto a los principales resultados, 5% de trasplante anticipado, sin diferencias entre las 2 consultas, ni ERCA ni trasplante. Información de técnica de diálisis, sí que hubo más información sobre técnicas de diálisis en aquellos pacientes que fueron a la ERCA de trasplante. Igual en el uso de técnicas domiciliarias y mismo porcentaje de fístulas para iniciar diálisis en las 2 consultas. Llama la atención que más de la mitad del paciente iniciaban con catéter.
y el inicio de diálisis urgente un poquito más en el grupo de trasplante, pero no significativo. Por lo tanto, concluyen que una consulta de ERCA permitió estar mejor informado sobre técnicas de diálisis, redujo algo el inicio urgente, pero no se tradujo en un mejor porcentaje de retrasplante anticipado ni la elección de técnicas domiciliarias. Las limitaciones del estudio, bueno, pues dicen que son dos poblaciones diferentes, con hospitales en Londres muy diferentes. Como veis ahí, se pudieron reincluir en lista más los pacientes que iban a la consulta de trasplante y tampoco hay datos de inmunosupresión, es decir, que no son realmente dos grupos comparables. Y el otro artículo que hay sí que es unicéntrico, siguen las guías de Inglaterra que dicen cuando en 2 de más visitas los pacientes tienen 20 de filtrado, menos de 20 de filtrado, se derivan o a una consulta de ERCA de trasplante o siguen en la misma consulta de trasplante general. En la ERCA de trasplante, un día a la semana, el nefrólogo de ERCA de trasplante pasa esta visita y en la consulta general, pues cualquier nefrólogo que no sea el de ERCA, ¿vale? Como veis aquí, hay diferencias ya un poco en el tipo de pacientes. Pacientes más de raza blanca se quedan en la consulta de trasplante y más raza negra es remitida a la consulta de trasplante. Y también pacientes con más seguimiento normal, trasplantes de mayor duración, se quedan más en la consulta de trasplante y no son remitidos a ERCA. Hacen un corte inicial, ver cómo se remiten los pacientes, efectivamente se remiten igual, misma hemoglobina, mismo control de tensión, bicarbonato, fósforo, PTH igual, pero sí que hay diferencias una vez más en cuanto a la elección de técnica. Los que van a la ERCA de trasplante tienen más información sobre el retrasplante, en teoría, por lo menos eso viene reflejado en la historia clínica, tienen más discusión a la hora de poder elegir diálisis y están mayor vacunados de la hepatitis B. Pero en el propensity score no hay diferencias en cuanto a la probabilidad de iniciar diálisis, es decir, tanto los que iban a la consulta de ERCA de trasplante como a la de trasplante iniciaban diálisis en la misma proporción y tampoco hay diferencias en cuanto a la supervivencia después de inicio de diálisis. Sí que me llama mucho la atención, a mí como nefróloga de diálisis peritoneal, que los pacientes que iban a la consulta de trasplante elegían más diálisis peritoneal que los que pasaban por la ERCA. O sea, a mí eso sí que me llama un poco la atención y también hay más tasa de retrasplante en aquellos pacientes que se quedan en la consulta de trasplante. Ahí me ganas, hermano. Entonces, el estudio concluye que no se puede decir que la consulta de ERCA de trasplante sea beneficiosa a largo plazo ni que aporte beneficio extra a los pacientes más allá que la orientación de las técnicas de diálisis. Pero es verdad que no se comentan los criterios de asignación en cada consulta. ¿Es posible que el nefrólogo de trasplante se quede a aquellos pacientes más retrasplantables, más aptos para diálisis peritoneal y por eso tiene mejor resultado? Pues bueno, habría que verlo. También es verdad que raza negra, situación sociosanitaria peor, podía hacer que los pacientes que fueran a la ERCA tuvieran peores resultados. Tampoco hay datos de inmunosupresión ni de manejo del injerto. Entonces, ¿qué más podemos hacer desde la ERCA por estos pacientes para hacerles una transición un poquito más segura? Bueno, pues ya está demostrado que la tasa si tenemos una nutricionista cerca de la consulta de ERCA, podemos darles a los pacientes una dieta baja en proteínas y esto favorecería un enlentecimiento de la progresión renal. Este es un estudio de lo poco que hay en trasplante, que tiene un dietista en la consulta de trasplante que les pauta a todos los pacientes una dieta baja en proteínas, 0,7 gramos por kilo día. La OMS recomienda 0,8, pues hacen una dieta baja en proteínas y les revisan cada 2 meses con una tasa de catabolismo proteico en orina de 24 horas y un control dietético. Y ven que los pacientes que son cumplidores, es decir, que siguen a la dietista y hacen una dieta baja en proteínas de 0,7, tienen una urea en orina más baja y sobre todo durante 12 años ven que progresa más lenta, tienen una menor caída de filtrado glomerular. Que los que realmente siguen la consulta, o sea, la dieta baja en proteínas. También ven que la proteinuria en orina de 24 horas es menor en los pacientes que tienen una dieta baja en proteínas. Es decir, tener un acceso a una dietista en la consulta de ERCA podría dar un beneficio a estos pacientes. Y otro tema muy importante y que no está bien resuelto es el tema de la afectación psicológica de estos pacientes. Este es un metaanálisis canadiense que estudia 43 estudios que cuentan la experiencia de cómo vive el paciente esta transición a diálisis. Son básicamente sentimientos y sensaciones que cuenta el paciente y se dan cuenta que sigue un modelo de transición de Bridges. ¿Qué es esto? Bueno, pues un modelo de transición de Bridges es un bestseller que ya está muy conocido y nos ayuda a vivir los cambios, no como un cambio,
sino como una transición. Es decir, se utiliza para cambios muy importantes en la vida, se utiliza a nivel de empresas, a nivel de enfermedades, y Bridges dice que el cambio es algo que te viene expuesto y que realmente una transición es un proceso interno en el cual debemos acoplarnos y conocer estas fases para llevar mejor esta transición y poderla vivir mejor. Entonces, se dan cuenta que realmente la pérdida del injerto se acopla muy bien a este procedimiento. Os lo explico. Realmente se divide en 3 fases. Habría una primera fase de que el paciente se siente abatido porque realmente pierde la libertad que le daba el trasplante. Hay una sensación de tristeza, de miedo a la dependencia, incluso aparece la ideación suicida. Seguro que os han dicho en la consulta, yo si tengo que volver a diálisis me quiero morir, es decir, una sensación de culpa, sobre todo si hay un trasplante de donante vivo por el medio, rabia, ¿vale? Esta es una primera fase que luego se va estabilizando, aparece una etapa de transición en cuanto el paciente ya se está adaptando a la diálisis, aparecen ya... sigue teniendo la sensación de rabia, pero ya aparece un poquito de mejoría clínica. Ojo, también cambio importante del rol del cuidador. Mientras el injerto ha sido funcionante, el cuidador básicamente no tenía que preocuparse del paciente. Viene allá a la consulta porque realmente ve que pues su acompañante está peor. Y después de esta época de transición aparece ya una etapa de estabilidad, de ya se encuentra mejor, confianza, entusiasmo, aceptación del cambio, se adaptan a la rutina de diálisis, empiezan a encontrarse mejor y también, sobre todo, si hay una posibilidad de retrasplante, viene la alegría por la posible retrasplante. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio que ve cómo se adapta la psicología de la pérdida del injerto a este modelo de transición? Bueno, pues nos dice que hasta el 80% de los pacientes en este momento tenían signos claros de depresión, que hay muchos gaps asistenciales a lo largo de todo el proceso, y que conocer las fases que va a atravesar este paciente cuando pierde el injerto nos puede ayudar a conocerlo mejor y que realmente un fallo del injerto no solo supone una recaída médica, sino una crisis vital y emocional profunda que actualmente está mal abordada por los sistemas de salud y que requiere intervenciones estructuradas y apoyo psicológico y social. También dice que esto siempre es mejor y mucho más sencillo con un equipo que no un médico solo. Entonces, sobre el papel, ¿qué ventajas y desventajas tendría la posible creación de una ERCA de trasplante? Bueno, pues las desventajas nos ha dicho Román, pérdida también o sensación de abandono, de que el médico de diálisis, o sea, de la consulta de trasplante abandona al paciente. Realmente podríamos hacer un peor manejo de la inmunosupresión por nefrólogos menos experimentados, podrían pasar desapercibidas complicaciones propias del trasplante, habría a lo mejor un poco más de dificultad para el retrasplante, pero también tendría ventajas, que es un nefrólogo experto en enfermedad renal crónica avanzada, nos da menos miedo, a lo mejor que baje un poco el filtrado, hay otra visión del paciente, tener acceso a dietista, apoyo psicológico, también tratamiento conservador, enfermería especializada en reconocimiento de fístulas y catéteres, etcétera. Entonces, con lo que tenemos hasta ahora, las guías recomiendan hacer la consulta de ERCA, pero que lo hay publicado parece que tampoco nos da un beneficio especial. ¿Realmente recomiendan las guías este tipo de consultas solo porque la mortalidad de estos pacientes es tan alta y si seguimos así algo estamos haciendo mal? Bueno, pues quería traeros la experiencia que tenemos nosotros en la ERCA de nuestro hospital. Empezamos la consulta en el 2019, han pasado por la consulta ya de ERCA de trasplante 103 pacientes, es la misma enfermería de ERCA, DP y HDD. No tenemos unos criterios claros de remisión, no hay un filtrado establecido, pero cuando presenta al paciente muchas visitas, realmente ya nos lo derivan desde la consulta de trasplante y prevén necesidad en menos de 6 meses. ¿Qué hacemos cuando viene a la ERCA de trasplante? Lo primero es que nos planteamos, ¿es paciente retrasplantable? Si sí que es retrasplantable, realmente vemos si la probabilidad de retrasplante es precoz, bien porque tenga donante vivo, porque tenga tasa de anticuerpos, por la edad, por lo que sea, quiere hacerse diálisis peritoneal, esa es la primera opción. Mantenemos la inmunosupresión completa hasta el retrasplante. Si no quiere hacerse DP, bueno, pues a lo mejor si se va a trasplantar pronto, la opción es hemodiálisis en centro, no es necesario hacer una hemodiálisis domiciliaria, ya fístula o catéter podríamos discutirlo. Si no se va a trasplantar pronto, ofrecemos igual diálisis peritoneal, suspendemos micofenolato, mantenemos resto de inmunosupresión. Si no quiere diálisis peritoneal, fístula o no quiere peritoneal y la primera opción siempre es hemodiálisis domiciliaria. Si el paciente no es retrasplantable, pero no lo es de momento y a lo mejor en algún futuro lo es,
De momento lo dejamos en stand-by, seguimos haciendo protocolos de trasplante por si acaso algún día se puede trasplantar. Si el paciente nunca va a ser retrasplantable, que ya no se puede trasplantar más, quiere diálisis peritoneal, primera opción, siempre diálisis de peritoneal. Retiramos micofenolato, mantenemos inmunosupresión, ojo a la función renal residual porque va a caer rápido, tenemos que decírselo. Mantenemos inmunosupresión mientras tenga función renal residual y en cuanto pierde la función renal residual vamos quitándola poco a poco, ojo siempre a la intolerancia al injerto. Ofrecemos cicladora o si no quiere peritoneal, siempre primero hemodiálisis domiciliaria y si no, última opción, hemodiálisis en centro. También hay pacientes que después del trasplante han pasado por la consulta ERCA y ya no son retrasplantables. ¿Vale? Pues ofrecemos también la consulta de tratamiento conservador. Ahí mantenemos inmunosupresión para que el injerto dure lo máximo posible. De estos 103 pacientes que han pasado por la consulta, 60 años de edad media, un filtrado a la remisión de 11 mililitros minuto, de 13 mililitros minuto y una duración del injerto de 11 años de media. La inmunosupresión que llevaba en el momento de la remisión a la consulta, anticalcineurínicos y prednisona, y estos son los resultados de nuestro trabajo, que realmente estamos muy contentos. De estos 103 pacientes, casi la mitad, el 44%, han hecho diálisis peritoneal después del fracaso del injerto, y de esos 44%, el 73% nunca había estado en DP, es decir, no sabía lo que era la diálisis peritoneal. El 30% hemodiálisis y de este 30% el 78% con fístula, 4% de trasplante preventive y un 14%, que también estamos muy contentos, de hemodiálisis domiciliaria. Entonces, las conclusiones de nuestro trabajo son que pacientes trasplantados que pierden el injerto son muy complejos y con una alta morbimortalidad. Las principales guías aconsejan el seguimiento de estos pacientes por un equipo multidisciplinar. Hasta ahora, las publicaciones que hay no han demostrado un claro beneficio de estas consultas más allá del consejo terapéutico. La posibilidad del retrasplante es probablemente el factor más importante para la tomar decisiones de qué hacer con la inmunosupresión y que en nuestra serie el paso por la consulta ERCA de trasplante ha supuesto una transferencia programada a diálisis con una muy alta elección de técnicas domiciliarias y un bajo porcentaje de catéteres. Y que para un correcto manejo de estos pacientes es fundamental e imprescindible la confianza y la comunicación fluida con la unidad trasplantadora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Milagros. Vale. Muchas gracias a los dos por las presentaciones. Me gustaría si podríais detallar un poquito mejor el manejo de la inmunosupresión a la vuelta de cualquier programa de diálisis. Lo has pasado muy rápido y me ha parecido entender que lo condicionáis mucho con la pérdida de la función renal residual. Pero claro, el elemento aquí casi para mí más importante, aunque ese sí influye, es que de repente no nos haga una subida brusca de anticuerpos anti-HLA. Entonces, no sé, por resumir un poco, ¿cómo lo manejáis? O ambos, ¿no? Porque él también ha hablado de cuál es la pauta que soléis hacer, porque creo que todos la hemos ido cambiando a lo largo de los años, conscientes de la hipersensibilización de nuestros pacientes. Obviamente depende que si tienen posibilidad de volver al trasplante precoz o no, lo vamos a manejar distinto. Me gustaría que nos lo concretarais un poco mejor, por favor. Si quieres te contesto yo, porque realmente me parece muy interesante la pregunta, porque además es pautas que da el médico de trasplante, pero al final acaba haciéndolo el médico de diálisis. Es decir, el que va a ver al enfermo en diálisis y el que va a ver si tiene función renal residual es el médico de diálisis. Entonces, sí que lo he pasado rápido, porque no era un poco el objetivo de la charla, pero nosotros mantenemos función, o sea, mientras haya, si el paciente es trasplantable, si el paciente está en lista de espera, mantenemos, mientras haya función renal residual, que al final acaba siendo un tiempo, 6 meses, 1 año. Y si no, luego lo vamos quitando la inmunosupresión. Nuestro objetivo, vamos a ver, es que no sé muy bien cómo explicártelo, vamos dejándolo siempre que tenga función renal residual y si es trasplantable, incluso sin función renal residual, deberíamos mantener un poquito la inmunosupresión. Es decir, a lo que yo voy, es decir, que esto creo que es independiente de la función renal. Obviamente hace que le mantengamos más tiempo la función renal, pero yo creo que el objetivo principal es que no se nos sensibilicen estos pacientes. Si no están sensibilizados, hay que mantenerla. Si ya están sensibilizados, realmente tampoco tiene mucho sentido. O sea, habría que hacer alguna tasa de anticuerpos si el paciente está en lista de espera, porque tampoco tiene mucho sentido. Si el paciente ya tiene muchos anticuerpos, está anúrico, mantener mucho tiempo la inmunosupresión.
de acuerdo, pero nosotros que en líneas generales habíamos hecho esto, ahora aparece un fenómeno muy importante, que es el delisting, que no existía antes. Entonces, por ejemplo, pacientes que hemos visto que se han aumentado su tasa de anticuerpos, les hemos reintroducido una dosis baja de inmunosupresión a ver si conseguimos bajarle un poco la tasa de anticuerpos. Esto es un poco lo estamos haciendo ahora inicialmente. No sé qué opinión podéis tener al respecto. Román. Sí, Román tiene un comentario. Igual que mi compañera, creo que la pregunta es muy pertinente. Lo que hay publicado sobre el descenso de la inmunosupresión y cómo manejarla, como hemos estado comentando, es muy errático, ¿no? Luego se basa todo en experiencias de centro. Nosotros, en particular, desde el año 2021, a mediados del 2021, establecimos el protocolo de mantenimiento de la inmunosupresión en todos los que se pueden volver a trasplantar. Hacemos una ruta en aquellos que no se van a trasplantar y comentamos con los compañeros de las técnicas de tratamiento renal sustitutivo la ruta que va a llevar el paciente para los que no se pueden trasplantar. Para los trasplantables, hemos decidido mantener la inmunosupresión más allá de los 12 meses. Nosotros hacemos un consentimiento informado, detallado, y el paciente, si acepta el mantenimiento de la inmunosupresión, lo mantenemos sine die, con objetivos de tacrolimus entre 3,5 y 5, manteniendo prednisona. Nuestra experiencia a día de hoy de los pacientes que han vuelto en estos 3 años y medio, que han sido unos 8 pacientes, es que ninguno volvió con anticuerpos a la diálisis y ninguno se ha retrasplantado con anticuerpos. Entonces, nuestro razonamiento estaba basado en el miedo que hay a mantener la inmunosupresión en estos pacientes, que evidentemente hay que evaluar de manera muy personal por el riesgo de infecciones y demás, pero nuestro razonamiento era ¿qué era peor? Si mantener la inmunosupresión a dosis bajas 1 año, año y medio, 2 años hasta conseguir un retrasplante, o que el paciente se sensibilizara, entrara en una lista de espera con altos anticuerpos o en un PATI y luego necesitara la timoglobulina, que la timoglobulina sí o sí está claramente relacionado con infecciones y tumores, ¿no? Entonces, nosotros sí mantenemos la inmunosupresión, más allá de los 12 meses, de manera indudable, en los que se pueden retrasplantar. Y nos ha ido bien, nos está yendo bien. No niego que ha habido alguna infección, no niego que en un paciente ha surgido un tumor, pero en una paciente que llevaba 33 años trasplantada, atribuir el tumor localizado a nivel de colon por mantener la inmunosupresión, cuando llevaba 6 meses en lista de espera para retrasplante, pues me parece una cosa que no tiene sentido. Gorka, cuando... Sí. Felicitaciones a los dos. Yo querría hacer alguna observación a ambos y someterla a vuestra crítica. Por un lado, Sandra, no puedo estar de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Román. Yo veo a un paciente trasplantable como una persona que tenemos que intentar que sea trasplantada la mayor parte de su vida. Si nosotros a una persona que se ha trasplantado y pierde el injerto le quitamos la inmunosupresión y se sensibiliza, probablemente le vamos a cortar la posibilidad de un trasplante posterior. No, pero es que igual no me que yo la dejo, que soy muy de dejar inmunosupresión. No, pero por eso lo digo porque sabéis lo que decían las guías inglesas. Únicas publicadas han dicho hasta el año 23 que había que quitar la inmunosupresión antes del primer año. Y todavía hay expertos que están publicando en el año 23 todavía que hay que quitar la inmunosupresión. No tiene ningún sentido. Ninguno. Y en su momento sí pensábamos en utilizarla para mantener funcional residual, pero es que ahora es para que no se sensibilicen. Que desde que ha aparecido Luminex esto ha cambiado totalmente, porque estamos dándonos cuenta de que la gente se sensibiliza de muy mala manera y se convierte aquello en el drama de los pacientes del 98, 99 y sobre todo los del 100% de sensibilización de CPRA, que son un drama. Entonces, yo efectivamente sí, con el sentido común de que no estén haciendo sepsis diaria, hay que mantener el retrasplantable. Eso yo creo ir de acuerdo. En cuanto a la otra observación, también a vuestro motivo y a vuestra crítica, es que respecto a dónde deben ser llevados estos pacientes, a ver, es una visión personal, Este país ha hecho un esfuerzo tremendo y todos de la nefrología occidental para generar las consultas de ERCA. Desde que se ha dado cuenta desde hace años que hay una actividad muy concreta y muy específica a desarrollar en la fase final de enfermedad renal. Lo que, Román, estás comentando es que los trasplantadores están aprendiendo a hacer ERCA. Sí. Porque realmente has dado un montón de diapositivas que han justificado que vayan a ERCA. Sí. Que es dar información sobre tratamiento sustitutivo. Intentar prepararle para un trasplante, por ejemplo, de vivo. El año pasado decía Luis Girardo en la SER que le preocupaba que de los pacientes que vuelven a diálisis por ciencia de trasplante, el porcentaje de trasplante de vivo es menor que el de trasplantes incidentes de tratamiento sustitutivo. Luego, de momento, no se ha visto que ser llevado el paciente por un nefrólogo trasplantador aumente, no digo para nada pienso que va a ser menor, que aumente la cantidad de trasplante de vivo que se le va a ofrecer. Entonces, la actividad es muy ERCA. La inmunosupresión en este periodo es el que menos cambios tiene.
Un paciente trasplantado ha tenido a lo largo de su trasplante un montón de años de cambios y me tengo que cambiar el método porque le tiene un CMV y el bicofenolato lo quito. Pero no en la fase, después de 10 años, cuando tiene 4 de creatinina, etc. Ahí no hay cambios de inmunosupresión. Ahí la gente ya tiene una pauta fija que no es nada difícil de manejar, sobre todo coordinándonos con el nefrólogo trasplantador. Por eso creo que tampoco eso es un motivo para mandar a la consulta de trasplante. Sin embargo, motivos para mandar una consulta de ERCA hay un montón. De hecho, y en estos momentos yo creo que los médicos de ERCA cada vez están más sensibilizados a la hemodiálisis domiciliaria, un proceso que es muy complejo de desarrollar y que yo, en la experiencia de los centros trasplantadores que tengo de alrededor, pues no está tanto en la cabeza de los nefrólogos trasplantadores porque bastantes frentes tienen abiertos ellos con el enfermo como para encima convencerse a sí mismos de llevar a un paciente a la hemodomia. Entonces todo eso se hace, a ver, siempre hemos pensado desde una consulta de ERCA. Pero me someto a vuestra crítica. Estando en parte de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con el doctor Cruzado, que dijo el primer día que él no detesta, pero sí no le gusta la palabra trasplantólogo. A mí tampoco. Yo creo que el médico que se dedica al trasplante es un nefrólogo de base. Y de la misma manera que fue un paradigma cambiar el cuidado de los aspectos inmunológicos del paciente trasplantado y la comunidad trasplantadora se dio cuenta que había que atender a los aspectos no inmunológicos para mejorar supervivencias de paciente y de injerto, yo creo que la comunidad de trasplante tiene un poco que tirar hacia sus orígenes y decir, oye, que yo también puedo aprender a hacer ERCA, yo también sé hacer ERCA. Yo lo que veo realmente de esta controversia son sinergias, claramente. Yo veo a mi compañera, que es una máquina en su terreno, yo soy una persona que llevo el trasplante de una manera, pero que si ambos dos nos juntáramos, y esto es trasladable a todos los hospitales, estos pacientes sería un boom en el control y en el manejo de estos pacientes, ¿no? Yo creo que en ese aspecto hay mucho futuro. Doctora Mazueco. Yo, antes que nada, daros la enhorabuena porque he disfrutado con las dos presentaciones vuestras, porque al final convergen en lo mismo, ¿no? En cómo manejar este tipo de pacientes. Está claro que hay que cambiar el modelo y hay que pensarlo desde trasplante y desde ERCA, porque hay un factor fundamental que es el número de pacientes. En torno a un 15% de los pacientes que tenemos en las consultas de trasplante están en situación de ERCA. No sé si todos los hospitales y todas las consultas de ERCA serían capaces de asumir ese volumen de pacientes. En el caso nuestro, pues pueden ser cerca de 200 pacientes. Los controlamos en la provincia de Cádiz. O sea que son volúmenes. Y ya no los nefrólogos, que en general somos muy sacrificados, creo yo, sino la enfermería. O sea, pero bueno, yo creo que esta controversia lleva una reflexión, cada uno, yo por lo menos me la voy a llevar a mi casa, de cómo reorganizar la situación. O sea, quizás ahí, me comentaba Eva, que es lo que hace habitualmente, un camino intermedio, que es que el paciente que claramente se va a retrasplantar continúe en un equipo y el que claramente no se va a poder retrasplantar va al otro. No sé, pero la verdad es que es complicado y luego tenemos que tener en cuenta los que organizamos los servicios, la N de pacientes. Que ya te digo, sobre todo el tema de la enfermería, una enfermera de ERCA probablemente no podrá trabajar igual si nosotros le pasamos los 150 pacientes de ERCA de una consulta a la otra. Claro. Esto lo hemos hablado mucho en el servicio, de cuáles son los criterios y a quién pasas y a quién no. O sea, están siendo una media de 20 al año, aproximadamente, que no es un número, no es nada inabarcable, pero es verdad que siempre nos dicen, como te tenga que pasar a todos los trasplantados que llevo con mente de filtrado, mueres de éxito, o sea, eso no es viable. Entonces, hacemos algo intermedio hay. Muchos pacientes no acaban pasando por ERCA de trasplante, los meten en lista de espera antes de la consulta de trasplante, ya tienen ahí la rutina hecha y se trasplantan sin venir a la ERCA. Yo creo que los que más llegan a ERCA de trasplante en mi consulta, muchos no son retrasplantables. De hecho, mi tasa de retrasplante anticipado es baja porque ya los que tenían que salir ya se han trasplantado. Podría ser algo así también, los que no son retrasplantables o no son retrasplantables a corto plazo, porque ahí hay muchos pacientes hipersensibilizados que acceder a un segundo trasplante no va a ser tan fácil. Esos se benefician de un pase por la consulta de ERCA. Manteniendo la inmunosupresión, Gorka, por supuesto, manteniendo la inmunosupresión. Pero también se ha visto que dejarla muchos años al final el paciente se acaba sensibilizando igual. Es decir, yo creo que hay que perderle el miedo los médicos de ERCA de trasplante a la inmunosupresión, hay que hacer niveles, meterlo en la rueda de la ERCA, meterlo en la rueda de las analíticas de diálisis, meter niveles
niveles. Es decir, parece muy sencillo, pero al día a día o tienes un protocolo establecido o el enfermo se te va por ahí y acaba fragmentándose la asistencia, y eso es lo que hay riesgo. Pero sí, efectivamente es cuestión de números. Si no ponemos unos criterios de derivación podemos morir de éxito, claro. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Mazuecos que más que la consulta en sí quien la lleve, es quien dispone de la capacidad de llevarlo, ¿no? Un trasplantado de largo plazo, pues tú lo sueles revisar cada 3 meses, 4 meses, incluso 6 meses, pero es que un trasplantado con bajo filtrado lo ves cada 2 meses, cada mes, incluso cada 15 días, si hace falta. Y esa es la cuestión. Si tú tienes una consulta de seguimiento de trasplante con muchísimos enfermos y muy pocos huecos o con sobrecarga, lógicamente no vas a poderlo hacer igual de bien que lo puede hacer una ERCA que tenga posibilidad de adelantar el estudio pretrasplante, de indicar un trasplante de vivo desde el trasplante, en fin, este tipo. Entonces, más que el perfil de la consulta en sí o cómo se llame la consulta, si ERCA o trasplante, es el perfil del nefrólogo que lleva esto, ¿no? Eva. Sí, pues eso es un poco la idea realmente. O sea, nosotros realmente sí que hay una comunicación equipo total, es decir, y una confianza plena en la persona que está haciéndolo, y nos mandamos a todos lo que comentabas. Si yo tengo un paciente que veo que es retrasplantable, que le planteo el vivo, se plantean las alternativas, veo que es un grupo A, se va a trasplantar pronto, le hago todo el protocolo y se trasplanta, no lo paso. Cuando por eso no hay unos criterios fijos establecidos. Pues pacientes en los que, como tú dices, que cada 15 días los estás viendo, pacientes que tienen un problema cardiológico añadido que todavía te suma más visitas, que ves que el manejo quizás no lo estás haciendo del todo bien, pues muchas veces por la masificación de asistencia que tenemos son pacientes que requieren muchas visitas. Entonces, esos pacientes en los que sean retransplantables, pero que ya ves que el trasplante no va a venir en un periodo corto de tiempo, que los estás viendo con mucha frecuencia y bueno, ves que necesitan un apoyo de otro tipo de una nefrología, de una enfermería especializada que tú no dispones en la consulta de trasplante y bueno, yo creo que la confianza es la base. Pero evidentemente, pues claro, el volumen, como dice Ausi, es un volumen muy importante, entonces no pasamos todos porque es difícil de manejar, pero sí, los más complejos muchas veces, pues realmente al final, estamos contentos porque pensamos que los pacientes salen ganando. Así que... Nos queda un minuto, yo me lo voy a reservar para hacer una pregunta y una reflexión también. Ha pasado como siempre, más que una controversia, ha sido un punto de encuentro entre dos partes que parece que están muy separadas, pero que estamos para lo mismo, estamos trabajando para mejorar no solo la supervivencia, sino también la calidad de vida del paciente, y dentro de esa calidad de vida y haciendo un poquito defensa de las terapias domiciliarias y de la toma de decisiones compartidas, pensamos que hay muchas cosas que desde ERCA se pueden aportar para esa parte. Pero mi pregunta va a ser para los dos. Yo creo que Sandra la ha planteado. Cada uno podrá aplicar su modelo en su sitio. Es decir, hay gente que es la N, en otros es la falta de experiencia, en otros centros trasplantadores o no trasplantadores. Pero, ¿qué pensáis que es como el perfil del nefrólogo que informa o que lleva a estos pacientes? Ese perfil es mejor que sea un nefrólogo ERCA que sepa algo de trasplante o mucho de trasplante, o es mejor que sea un nefrólogo trasplantólogo, que está muy mal dicho, un nefrólogo experto en trasplante que sepa o que se forme un poco más en ERCA. ¿Cómo lo pensáis vosotros? Bueno, pues yo voy a hacer entender mi garito. Yo veo más un nefrólogo de ERCA con algún conocimiento de trasplante. No hace falta tampoco saber la última indicación del Belatacept. Prefiero, creo que hay que tener algún conocimiento, perderle el miedo a la inmunosupresión, saber un poco lo básico, más porque es que la ERCA es mucho tomate, o sea, me refiero a diálisis peritoneal, fístulas, catéter, y el enfermo tiene que entrar en la rueda. Hay que pedirle el catéter, anestesia, cirugía, hernias, fístula, es decir, en el caso de que vaya a diálisis, y si no, pues hacerle el protocolo de trasplante. Pero me parece más fácil hacerlo desde la parte de la ERCA que desde una consulta de trasplante, que hay que sacar todo, enfermería y todo. Pero bueno, no sé cómo lo ves. Es una controversia.
Yo lo que te digo es que me gustaría trabajar contigo. Entonces, con eso, no, yo creo que la clave está en quizás hacer una... Es que no... A ver, lo bueno es que no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, eso está muy bien antes de la charla. Entonces, exploras cómo hacen los demás las cosas. Yo creo que tú lo tienes muy bien cogido, tienes muy bien medido cómo haces las cosas, pero hay que ver la realidad que existe en el país y en los hospitales, ¿no? Entonces, no todo el mundo de ERCA tiene ganas de conocer cosas de trasplante, ni todo el mundo de trasplante quiere meterse en el fregado de lo que es derivar a un paciente a diálisis, ¿no? Entonces, yo creo que los dos micromundos tienen que converger. Yo creo que una persona que se dedica al trasplante no debe de olvidar cuál es su origen. Su origen es ser nefrólogo, su origen es manejar la enfermedad renal crónica. Evidentemente, afinar y la sensibilidad a lo mejor no la vamos a tener en la transición, pero sí tenemos la sensibilidad profunda de la inmunosupresión y lo que supone la sensibilización del paciente. Estamos ya casi en el tiempo de acabar. Yo creo en un modelo dual. Perdona que te interrumpa porque María Valentín quiere hacer una pregunta súper corta, por favor. Muy corta. Bueno, agradecer a los ponentes. La mesa ha sido preciosa, yo he aprendido un montón. Porque, bueno, por suerte yo estoy un poco ahí en esa transición y yo creo que, bueno, nos habéis ayudado muchísimo a todos. La verdad es que yo creo que los dos modelos van muy de la mano. Pero yo quería haceros, bueno, es una consulta. Yo ahora mismo pertenezco a un centro que además es trasplantador, pero lo que realmente me preocupa más cuando os oigo hablar no sois vosotros, que los dos estáis en hospitales trasplantadores, que tenéis la consulta de ERCA al lado. Y entonces para vosotros es muy fácil hacer esa transición, porque incluso os podéis ir a presentar uno a otro, ¿no? Para facilitar al paciente, ¿no? ese cambio en su situación vital, vamos a decir así. Pero ¿qué pasa con aquellos hospitales que no son trasplantadores, que tienen un paciente, y además a lo mejor están un poquito lejos del hospital trasplantador, que hay un paciente trasplantado que va a ir a ERCA? ¿Qué hacemos con ese paciente? No sé cómo lo veis, esa transición, ¿cómo la haces? ¿Le dejas en el hospital trasplantador? ¿Vas a la ERCA del hospital no trasplantador? ¿Cómo coordináis o cómo podríais coordinar esto, ¿no? Eso es mi pregunta. Muchas gracias. Muy rápido. Yo lo haría de ERCA a ERCA. O sea, yo creo que es más... O sea, de ERCA hospital no trasplantador a ERCA hospital trasplantador, porque con la consulta de trasplantes, que a veces si no salen de la consulta es imposible. Yo creo que van demasiado liados. Es decir, yo creo que lo haría de ERCA a ERCA. Lo veo. Pero bueno, otra vez defendiendo Yo lo mantendría en el hospital trasplantador porque hay suficientes datos científicos en los que en la consulta de ERCA de una persona no experta en trasplante termina consultando a la persona que trasplanta, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es un poco complicado. Yo lo mantendría. A ese tipo de paciente en concreto sí que lo mantendría en trasplante. Bueno, damos por finalizada la mesa. Gracias. Enhorabuena a todos. Bueno, muchísimas muchas gracias.